vistoso, pero que tiene una función adicional y que se usa muchísimo en puentes, que se le llaman un amortiguador precargado de resorte. Tiene un preesfuerzo básicamente antes de poderlo activar y que también tiene una función de resorte, que no quiere decir que tenga un resorte realmente dentro, sino que el fluido se comporta como un resorte y hace que una vez que termine el movimiento sísmico, el aparato se encargue de regresar a la posición original al puente. Estos aparatos se usan sobre todo en la sección transversal, que es donde es un poco más complejo poder controlar ese movimiento y ese resultado, pero bueno, lo podemos utilizar en el sentido longitudinal transversal sin ningún problema. Algunas características que ya les mencioné, básicamente queremos limitar el movimiento y cambiar la velocidad a la que el movimiento se da. Con este tipo de aparatos, aumentar el amortiguamiento a niveles de quizás hasta 40%, dependiendo de lo que la estructura necesite, y es un poco el objetivo de este tipo de aparatos. Un reto importante que ustedes, por ejemplo, en Perú están cada vez resolviendo de manera más eficiente, que en Chile también ya va muy avanzado, y nosotros en México hay como que queremos, y otros países también, como Colombia, Ecuador, están ya comenzando también los esfuerzos, y es básicamente la normatividad. Este tipo de tecnologías que les estoy mostrando hoy son tecnologías no nuevas, no son tecnologías que tienen poco de usarse, tienen muchísimo tiempo, pero que en nuestros países están todavía poco usadas y sobre todo no están reglamentadas de la manera adecuada, lo cual hace más complejo su utilización, porque obviamente hay un factor de preocupación por parte de los ingenieros de estar utilizando lo que no está en la norma. Entonces, lo que hemos hecho en los proyectos que hemos realizado en todo lo que es Latinoamérica es utilizar obviamente la normatividad, que es un poco lo que hacemos en otras áreas de la ingeniería estructural, es tratar de apegarnos a la normatividad internacional, obviamente tropicalizando las necesidades de estas normas y poder obviamente tener una base mucho más sólida de aplicación para este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces hay bastantes normas alrededor del mundo. Tradicionalmente Latinoamérica tiende a pegarse más a las normas americanas, en este caso AASHTO, por ejemplo, y sin ningún problema lo hacemos, y poco a poco esperamos que cada país dentro de Latinoamérica vaya desarrollando sus propias normas y haciéndolo obviamente lo propio para ajustarla a la realidad de cada país en cuanto a sismicidad, en cuanto a tecnología, en cuanto a ensayos. Y bueno, algo que es muy importante, les hablaba yo de los ensayos que tenemos que hacer a escala real, con las demandas reales o de los aparatos tamaño real. Entonces, este tipo de pruebas se tienen que hacer en laboratorios bastante capaces para llegar a ese tipo de presiones y de fuerzas. Hay varios alrededor del mundo. Lo importante aquí, lo que nosotros, por ejemplo, como empresa en Magueva siempre buscamos es tratar de que sea lo más independiente que se pueda. Quiere decir que generalmente los ensayos, ya sea prototipo, control de calidad, tratamos de hacerlos en laboratorios independientes, generalmente pertenecientes a algunas universidades de varias partes del mundo, en este caso muestro algunas de Estados Unidos, y que son obviamente completamente ajenos a Magueva y que tienen toda la credibilidad y toda la reputación para poder reportar qué es lo que sucedió durante los ensayos. Y básicamente lo que buscamos con los ensayos es que los resultados sean lo que el diseñador espera y lo que el diseñador utilizó en sus modelos y en sus análisis estructurales del puente. Es ahí donde se da esa confirmación y es importante precisamente por esa razón la propiedad de los resultados, ¿no? Hay varias máquinas alrededor del mundo. Estas, por ejemplo, son dos de las más grandes. Una está en San Diego, la otra está en Pavía, en Italia. Son máquinas muy grandes, pero específicamente diseñadas para probar este tipo de dispositivos de protección sísmica. Tanto amortiguadores como aisladores se pueden probar en diferentes partes. El sueño es que pronto en Perú, en Colombia, en México, en otros países, podamos desarrollar este tipo de laboratorios, porque les cuento, la realidad hoy en día es que todos los proyectos que hacemos en Latinoamérica, y inclusive los que van a ver hoy, nos toca tener que ensayarlos en alguna parte del mundo que no es obviamente Latinoamérica, y eso representa sacarlos de la fábrica, mandarlos o en avión o en barco al laboratorio, ya sea en Italia o en Asia, donde toque, y luego mandarlos nuevamente al país que corresponde. Entonces es un viaje bastante intenso que claramente justifica la posibilidad de generar este tipo de equipos de laboratorio en nuestros institutos de investigación o universidades, y podría ayudar mucho precisamente a detonar este tipo de tecnologías poco a poco. Esperemos que vayamos creciendo en ese sentido. Algunas pruebas que hacemos, pruebas de compresión con cargas obviamente superiores a las máximas a las que se pretende tener el aparato. Es un aislador tipo caucho con núcleo de plomo, y pueden ver un poquito, estamos sobrecargándolo, por eso se ven las capitas de acero que van formando el cuerpo del dispositivo. Hacemos obviamente las cargas combinadas de carga vertical y carga horizontal, ahí lo pueden ver. Se instrumenta muchísimo precisamente para conocer exactamente cuál es la situación del dispositivo y comprobar que no haya ningún tipo de variación con respecto a las expectativas en cuanto a propiedades dinámicas, que es rigideces, fuerzas, amortiguamiento, disipación de energía, lo que ya hemos comentado al principio. Aquí pueden ver, les voy a mostrar un videito, si me permite la máquina, vamos a ver si me deja. Okay, si se reproduce, ahí va.
esa fue una prueba sencilla de las muchas que hacemos para este tipo de dispositivos. Como les digo, tiene la carga que va a tener en ese momento por el puente y hacemos obviamente la simulación del movimiento tal cual va a ser en el terremoto para asegurar que funcione. Dependiendo del tipo de estructura y dónde esté localizada, por ejemplo, son aisladores que instalamos en unos puentes en Canadá, donde la temperatura llega a estar hasta menos 30 grados centígrados. Entonces tuvimos que hacer pruebas a menos 30 grados centígrados, congelando estos aparatos y luego haciendo la prueba dinámica para confirmar que sus propiedades siguen siendo efectivas con la expectativa del diseñador. Entonces, estos ensayos dan muchísima tranquilidad de que todo lo que se está usando y todos los valores que se están utilizando son realmente lo que se tiene en la vida real, y eso nos hace dormir bastante tranquilos a todos, ¿no? Ensayos sobre aisladores de tipo péndulo, ahí lo pueden ver. Las máquinas que se utilizan, este Ciocentre en Pavia, que les había comentado, son aparatos relativamente grandes, con cargas bastante fuertes en el sentido horizontal y capacidad de desplazamiento, lo que nos permite simular bastantes condiciones de diferentes parámetros de comportamiento sísmico. Son aparatos de precisión, como pueden ver, el tipo de trabajo que hacemos es interesante. Aquí siempre me cuesta trabajo porque la gente se distrae mucho con los tatuajes del señor, ¿no? Entonces, el punto aquí es que tratamos de tener precisamente el mayor cuidado en el manejo de estos dispositivos, porque son de precisión, no son solo piezas de acero, ¿no? Ahí pueden ver un poquito cómo los vamos tratando. Hay maneras siempre de proteger los más que están en la obra, ya, y sobre todo cuando hablamos de puentes, son aparatos que están en la intemperie y que tienen que estar listos para contener obviamente esa condición, y tanto en cuestiones de suciedad, de basura, de cualquier cosa, tienen un sistema para protegerlos de ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Un poco más de imágenes del ensayo, ahí lo pueden ver, y es precisamente esos ensayos lo que nos permiten. Aquí vamos a ver un ensayo de un aparato de péndulo que hicimos en la Universidad de San Diego para un edificio que es el Museo del Louvre en Abu Dhabi. Ahí van a ver un poquito de cómo se hace el ensayo. Es un aparato bastante grande, tiene capacidad de 14.000 toneladas de carga vertical. 14.000 es demasiado. Para darles una idea, se sale completamente lo que uno puede imaginarse. Ahí lo pongo. Muy bien. Entonces, como pueden ver, esa es la realidad del aparato cuando llega a la carga horizontal. Aquí la carga horizontal, para que se den una idea, es de 420 toneladas en el sentido horizontal. Es una carga brutal. Y en este laboratorio de San Diego lo podemos simular. Ahora, cuando hablamos de aislamiento sísmico, por ejemplo, de puentes, estamos precisamente tratando de darle una flexibilidad a la superestructura. Al flexibilizar la superestructura, lo que necesitamos alrededor de esa superestructura es espacio. Y si no tenemos un espacio adecuado, lo que vamos a tener es un golpeteo entre la superestructura y los estribos o bastiones, lo cual obviamente queremos evitar. Entonces, para eso, como ya la superestructura, para tener ese aislamiento, va a tener un desplazamiento mayor al que tendría una condición convencional donde no hay aislamiento sísmico, donde el desplazamiento en una junta puede ir en el rango de 100 milímetros a, no sé, 200 milímetros, 300 milímetros, ya por mucho. Cuando hablamos de aislamiento ya estamos llegando a niveles de desplazamiento mínimo de 300 milímetros, 400 milímetros, dependiendo de lo que la estructura solicite, y necesitamos que la estructura pueda precisamente acomodar ese movimiento en los diferentes momentos del sismo, y para eso ocupamos una junta que tenga capacidades sísmicas. ¿Qué quiere decir? Que si no es una junta que no tiene esa capacidad de movimiento, la junta va a fallar. Y lo que no queremos precisamente con este tipo de tecnologías es que la estructura falle y que pierda su condición de servicio. Particularmente cuando hablamos de puentes, es crítico que los puentes no fallen, porque obviamente toda la infraestructura de emergencia, como bomberos, obviamente ambulancias, comida y demás, tienen que tener los puentes activos para poder hacerlos llegar a la población, y el perder un puente es catastrófico. De ahí que tenemos que tener obviamente un criterio bastante alto de buscar el menor daño posible y obviamente en ningún momento la pérdida de servicio. Entonces, por eso tenemos estas juntas. Nosotros como empresa tenemos esta junta que es la junta modular. Vieron el video al principio de la charla, antes de la charla pusieron una parte de ese video. Aquí lo que les voy a poner es un video específicamente de un ensayo que hicimos para una condición sísmica. Que quiere decir, así como para los aisladores, también hicimos una prueba exactamente real y demandante en una muestra real de una junta a velocidad de terremoto, para ver qué es lo que pasaba con la junta y confirmar que la junta no iba a obstruir el movimiento de los aisladores sísmicos, que es lo que estamos buscando. Entonces ahorita les voy a mostrar un video. Este tipo de juntas pueden ser muy grandes. Aquí, por ejemplo, pueden ver un puente este es un puente de Runyan en China, uno de los más grandes del mundo en cuestión de claro.
Y aquí tenemos una junta, como pueden ver, gigantesca, que tiene un movimiento de hasta 2.1 metros de desplazamiento por condición térmica. Ese movimiento no es un movimiento sísmico, en este caso este puente es meramente la expansión y contracción de la estructura durante el día por cuestión térmica. Los puentes masivos son gigantescos, pero a ese nivel podemos obviamente llegar. Aquí van a ver el video que les comento de cómo se comporta una junta sísmica de este tipo en una condición de terremoto intenso y donde podemos comprobar que su comportamiento va a ser adecuado. Aquí simulamos un terremoto real que se tuvo en California, en Northridge. Muy bien. Ese resumen nos fue muy bien. Afortunadamente, con esas pruebas confirmamos que las juntas, que no fueron inicialmente concebidas como una junta sísmica, con este tipo de desarrollos sí podemos contener las velocidades y demandas que se tendrían durante el terremoto. Y eso obviamente nos dio mucha tranquilidad para poder utilizar este tipo de soluciones en diferentes puentes, algunos de los que van a ver el día de hoy ya no comentamos. Este tipo de tecnologías se utilizan en diferentes partes del mundo. Hay muchísimos proyectos con este tipo de dispositivos, tanto edificios como edificaciones, de todo tipo, como obviamente hospitales, escuelas y demás. Tenemos ya, por ejemplo, plantas nucleares, refinerías, obviamente todo tipo de puentes equipados con este tipo de tecnologías. Y lo importante es cómo podemos poco a poco traerlo a Latinoamérica. Y sobre todo, los casos que quiero mostrarles hoy son tres. Quiero, sobre todo, que sean casos que se puedan sentir mucho, porque en Latinoamérica obviamente les puedo mostrar algunos megapuentes de algunas partes del mundo, pero la realidad latinoamericana es todavía un poquito diferente y hay muchísima estructura mucho más pequeña que no necesariamente es el megaproyecto, pero que tiene la misma necesidad de ofrecer la condición de servicio y de operar después, durante y después de un terremoto. Entonces es importante que veamos qué casos de ese tipo de aplicación ya tenemos en Latinoamérica que justifican que se puede utilizar este tipo de tecnologías, que nos quiten también la percepción de que estas tecnologías son o muy complejas o muy costosas. Eso fue cierto durante mucho tiempo. Hoy en día, y quizá ya han escuchado algunas charlas y mañana lo seguirán escuchando, ese tipo de tecnologías ya son mucho más accesibles y ya no es un tema ni de ingeniería ni de costo, ya es un tema de aceptación de la tecnología y de normatividad, que ya les comentaba hace un momento sobre eso. Entonces, hablando ya específicamente de casos, les voy a mostrar primero uno en México y me voy yendo hacia el sur poco a poco. Empezamos con un puente muy sencillito, es un puente un paso elevado básicamente en la ciudad de Tijuana, que está al norte de México. Está prácticamente al lado del aeropuerto, muy cerquita de lo que es Estados Unidos y del muro que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Y como pueden ver, es un puente simple, no tiene nada de mega sexy, pero es un puente que afortunadamente ya el diseñador quiso concebirlo precisamente con este tipo de tecnología que ustedes vieron en algunos de los videos y que ya se aplican en este puente que terminamos en Tijuana. Ahí pueden ver un poquito la descripción de la estructura. Es obviamente un paso elevado que tiene obviamente una elevación variable.
lo pueden ver en planta. Es muy sencillo, las cargas son relativamente ligeras, todas las superestructuras de acero, las subestructuras de concreto. Y aquí la fortuna que tuvimos después de haber dado una charla en Tijuana hace algunos años, un ingeniero se emocionó con la tecnología y la implementó en su puente, y ya de repente nos llegó el plano con los aisladores y con la junta modular que les acabo de mostrar, porque les digo, son soluciones que tienen que estar abrazadas. Si vamos a aislar una superestructura de un puente, hay que darle la capacidad de movimiento. Entonces lo hizo. Ahí pueden ver los planos como precisamente ya se consideran los aparatos tipo péndulo o el RV. Finalmente se decidieron los péndulos. Ahí pueden ver dónde están ubicados. Son solo 2 péndulos pequeñitos que tenemos ahí. Y obviamente aquí está el péndulo que va a permitir el movimiento multidireccional. Y tenemos unas juntas, que son las juntas modulares, llamémosle junta sísmica, que tienen que tener varias condiciones. Obviamente capacidad de movimiento longitudinal, pero hacer aislamiento necesitamos que tengan ese mismo movimiento en el sentido transversal. Entonces, en este caso, el movimiento, si mal no recuerdan, 30 centímetros, y teníamos que tener esos 30 centímetros en cualquier dirección, no nada más longitudinal, sino transversal. Y además, por ser péndulos, la junta modular también tiene que tener la capacidad de contener movimientos verticales. Eso también es importante que siempre lo tengan en cuenta a la hora de ejecutar un proyecto de aislamiento, sobre todo con péndulos, que tiene efectos bastante fuertes en cuanto al movimiento vertical. Ahí pueden ver algunas de las propiedades del dispositivo, pues mucha parte técnica. Con confianza, si alguien está interesado en información, nos pueden contactar y con gusto les pasamos más detalles. Además de que tenemos varias publicaciones donde toda esta información está también ya disponible. Unas vistas 3D de cómo son los aparatos péndulos, son de doble curvatura, son bastante simples, vaya, y pueden ver un poquito cómo es un corte de estos aparatos. El video ya lo vieron de cómo se ensayan. Ahí tienen la junta modular, una junta sísmica, insisto. En este caso, Magueva tiene la fortuna de haberla creado y patentado en el 65. Ya estamos nosotros en la quinta generación de la junta. Ya hay otras empresas que también hacen este tipo de junta modular y es muy válido. Lo importante es obviamente que cuando equipemos un puente con ese tipo de tecnología, tengamos en cuenta que ese tipo de sistemas tienen que estar. Si no, se va a dañar y no vamos a poder usar el puente, y de nada sirve tener unos super aisladores si el puente no puede operar. Entonces es importante. Ahí pueden ver lo de los aisladores, son aisladores grandes, son relativamente pequeños. La junta sísmica precisamente que está aquí, que es una junta modular. Pueden ver este detalle que está en la parte izquierda, que es como un trapecio que está por ahí, básicamente le llamamos una trompeta, que permite que el movimiento transversal se dé, como les decía, también en el mismo sentido que en longitudinal. Ahí pueden ver el puente en la obra. Es cuando se estaba construyendo, insisto, la subestructura, lo que son las pilas son de concreto, las superestructuras de acero. Estas tecnologías se utilizan indistintamente indistintamente del material que se utilice para el proyecto. Ahí pueden ver otras vistas. Precisamente aquí es la instalación de la junta, preparándose ya para hacer el colado de concreto, que de hecho ya comenzó en el lado izquierdo, como lo pueden ver. Es un puente, insisto, muy sencillo. Créanme, la tecnología no nada más optimizó el puente porque tiene sus beneficios de disipación de energía, sino que además fue totalmente accesible y económico poder equipar este tipo de puente con ese tipo de tecnología. Insisto, no tiene que ser una megaestructura para poder ya obtenerlo. Ahí la pueden ver la junta vista desde la parte de abajo. Ahí podemos ver ya cómo están poniendo algunas piezas. Aquí me da mucha gracia porque creo yo que ya tuvo su primer prueba de carga el aislador. Ahí está el buen amigo relajado de la vida, ¿no? Entonces, obviamente está diseñado para un poquito más que eso. Ahí pueden ver la sección, precisamente la superestructura ya en construcción, y cómo ya los aisladores están ahí instalados en la parte baja, ya soportando cargas y obviamente permitiendo que la estructura pueda seguirse construyendo. Entonces, es un caso, insisto, para mí muy interesante porque está en Tijuana, en un lugar prácticamente que lo podemos encontrar en cualquier parte de Latinoamérica, y donde ya estamos aplicando este tipo de tecnología y que no representó ningún costo adicional ni ningún reto que no se pueda resolver con la ingeniería local que manejamos en nuestros diferentes países. Insisto, obviamente apegándonos a normas aplicables que todavía no tenemos en nuestros países, pero poco a poco iremos teniendo. Pequeño videito de cómo se ve ahora el puente. Interesante. Otro que también nos gusta mucho comentar, y que a mí particularmente me parece un ejemplo que nos da mucha luz a toda Latinoamérica de precisamente cómo es que podemos hacer este tipo de tecnologías, son estos pasos a desnivel.